Hola, bienvenidos a un nuevo video de Infórmate con InformaWeb. El día de hoy vamos a revisar los pasos claves para un proceso de liquidación de prima rápido y exitoso. El proceso de liquidación de prima en InformaWeb es un proceso muy sencillo y el día de hoy vamos a revisar estos pasos. Vamos a hacer una revisión de los parámetros, vamos a hacer la revisión de todo el proceso de preliquidación y de revisión de bases, tanto fija como variable. Vamos a revisar las retenciones, vamos a revisar el proceso para liquidar la prima definitivamente y vamos a revisar el proceso de reliquidación de primas. Entonces comencemos, revisemos los parámetros. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que nuestro usuario tenga permisos a al menos un comprobante de tipo NOM. Recuerden que una cosa es el comprobante, que puede ser cualquiera que ustedes definan, y los tipos son específicos por cada proceso. Entonces hay unos tipos para nómina, hay otros tipos para activos fijos, hay otros tipos para provisiones. Ustedes pueden tener tantos comprobantes como quieran de un tipo, pero deben garantizar que tengan permisos al menos un comprobante de tipo, para este caso, nómina. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos 3 comprobantes. Nuestro usuario debe tener permisos al menos uno de estos comprobantes para poder realizar el proceso. Listo. Lo segundo que tenemos que garantizar es que nuestro usuario tenga permisos al programa Primas, ¿sí? Entonces, en la última versión que estamos manejando del programa Primas, tenemos un permiso por cada opción o botón que tiene el programa. Entonces, si queremos revisar los parámetros, debemos garantizar que nuestro usuario tenga permiso P sobre el programa Primas. Y si queremos realizar el proceso de liquidación de la prima, debemos contar con el permiso liquidar, ¿sí? Fíjense acá, mi usuario lo tiene perfectamente, entonces ese paso queda chequeado, puedo continuar con la revisión de los parámetros. Listo, ahora que ya revisamos los permisos al comprobante y los permisos sobre el programa, lo que debemos garantizar es que tengamos todos los conceptos configurados para que hagan base en la liquidación de la prima. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar al programa Primas, vamos a revisar en la opción Parámetros y fíjense que acá nos carga cuál es el concepto que tenemos definido como sueldo básico, cuál es el concepto que tenemos definido como prima, cuál es el concepto que tenemos definido como prima extralegal para aquellas empresas que manejen una prima extralegal. Claramente no todas las empresas manejan el concepto de prima extralegal, por ejemplo, nosotros no tenemos primas extralegales, entonces cuando no se maneja, pues ese concepto va vacío. Esto es la información que ya parametrizamos en el PLIQUI, en los parámetros de liquidación. También nos muestra cuál es el concepto de provisión de prima, cuál es el concepto de retención sobre primas, que recuerden que es diferente al retención método 1 y retención método 2, y cuál es el salario mínimo que tenemos configurado para el año vigente. Tenemos también la parte de la definición de conceptos tiempo, que son aquellos conceptos que nos van a afectar en el tiempo la liquidación de la prima. Por ejemplo, si hay una suspensión, eso me afecta el tiempo que voy a tener en cuenta para la liquidación de la prima, porque si obviamente me suspendieron, esos días en los que estuve suspendido no me los van a contar para la liquidación de la prima. O sea, ya no me van a liquidar 180 días, sino 180 días menos los días de suspensión, ¿sí? Conceptos de dinero, que son los conceptos que van a ser base para la liquidación de la prima. Que acá vamos a diferenciar los conceptos que hacen parte de la base fija, como el salario, y los que me van a armar la base variable, como las horas extra, las bonificaciones, etc. Entonces, acá fíjense que tenemos el salario. Siempre el salario va a ir con factor 0 porque es mi base fija. ¿Qué puede hacer cambiar esta base fija?
el que ustedes hayan tenido o su empleado haya tenido un aumento salarial durante los últimos 6 meses. Entonces, por ejemplo, si estamos liquidando la prima el 31 de diciembre y el empleado presentó un aumento en octubre, entonces ahí la base fija va a cambiar, ¿sí? No va a ser el último salario que tiene el empleado, sino el promedio de los salarios que tuvo en el periodo, en los últimos 6 meses. Entonces, digamos, si yo me ahora al 31 de diciembre mi salario es de 4 millones de pesos, pero en octubre me hicieron un aumento para llegar a ese valor. Antes de octubre mi salario era de 3 millones y medio, ¿sí? Entonces lo que va a hacer el sistema es promediar los valores y decir, ah, bueno, tu base fija en los últimos 6 meses fue de tanto. Obviamente no te puedo pagar con un salario de 4 millones de pesos porque legalmente la normatividad indica que se debe promediar. Y tenemos los conceptos que tienen factor 6. Los conceptos que tienen factor 6 son los conceptos que son variables, es decir, comisiones, horas extras, bonificaciones, lo que ustedes tengan. Entonces, esos conceptos son los que arman la base variable de un empleado, salarial de un empleado, ¿sí? Entonces, el que va a hacer, acá le estamos diciendo, ah, listo, revísame los últimos 6 meses, todo lo que se haya pagado por estos conceptos y promediamelo para calcular la base variable, ¿sí? Entonces, acá sí vamos a tener tantos conceptos como queramos para identificar y calcular la base variable para la liquidación de la prima de un empleado. ¿Qué pasa con el auxilio de transporte? Entonces, el auxilio de transporte, hay empresas que dicen, no, yo quiero pagarle siempre, 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 siempre que el auxilio de transporte sea como parte de la base fija. No me importa si el empleado, por ejemplo, se incapacitó cierto mes y no le pagué el auxilio de transporte completo. No, yo le quiero pagar como si hubiera trabajado todo el mes, ¿sí? Entonces, este concepto uno lo puede dejar como fijo, ¿sí? Si quiere pagárselo con el valor total, ¿sí? Al empleado como parte de la base fija, o que me lo promedie también durante los últimos 6 meses. Entonces hay empresas que dicen, no, si el empleado se incapacitó y yo no le pagué auxilio de transporte porque se incapacitó, porque lo suspendí, porque se fue de licencia, por la razón que se le haya presentado para ausentarse, no le voy a pagar el auxilio de transporte completo, pues porque no. Entonces, acá se deja el concepto de auxilio de transporte como variable para que obviamente promedie los valores que yo realmente le pagué. ¿Qué pasa con el último mes? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con junio y con diciembre? Como yo tengo que pagar la prima antes del 30 de junio y antes del 31 de diciembre, obviamente yo no sé si le voy a pagar completo o no el auxilio o los otros conceptos que hacen parte de la base variable, ¿sí? No sé si le voy a pagar horas extras o cuál es el valor que le voy a pagar de comisiones, etcétera. Entonces, para todos esos conceptos variables, al final del mes, ¿sí? Una vez ustedes ya liquiden la nómina de junio o de diciembre o cuando ya tengan finalizada el ingreso de novedades de esos 2 meses completos, ustedes pueden realizar la reliquidación de la nómina, de la prima, perdón, ¿sí? Pueden realizar la reliquidación de la prima para que él les recalcule el valor que se le debe pagar al empleado, ¿sí? Entonces, ustedes al 15 de diciembre probablemente no tengan las comisiones de todo el mes de diciembre, pues porque obviamente el mes no se ha acabado. Entonces, cuando ya tengan ingresadas las novedades de todo diciembre, de todos sus empleados, ustedes pueden reliquidar la prima y pagar el excedente por prima de los empleados con la liquidación de nómina del mes, ¿sí? O lo pueden hacer como un pago adicional en enero, ¿sí? Antes de cambiar los parámetros del nuevo año, ¿sí? O en julio si aplica. Pero bueno, este tema de la reliquidación lo vamos a revisar más adelante. ¿Listo? Por último, tenemos entonces los conceptos de liquidación. ¿Qué definimos en esta sección? En esta sección definimos
conceptos que queramos pagar o descontar con la prima. Por ejemplo, embargos, por ejemplo, préstamos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un embargo, el embargo me lo descuentan normal con la liquidación de nómina mensual o quincenal que tenga. Pero aparte, el oficio del embargo dice que también tengo que descontar X valor o hacer el cálculo del embargo sobre X valor, también de la prima, ¿sí? Entonces, acá tenemos que parametrizar el concepto de embargo para que cuando se haga la liquidación de la prima, sobre el valor total que me van a pagar, se descuente el valor del embargo. O lo mismo pasa con el préstamo. Entonces, hay préstamos, ustedes usan el préstamo y dicen esas 5 cuotas, ¿sí? Y acá pueden especificar si sobre la prima van a descontar también una cuota de ese préstamo, ¿sí? Ustedes pueden tener causado el préstamo en 5 cuotas, pero si no configuran en esta sección el concepto de préstamo, pues cuando liquiden la prima, él va a liquidar la prima normal y no le va a descontar nada, ¿sí? Pues si ustedes quieren decir, bueno, no, el acuerdo de pago con el empleado fue a 5 cuotas, incluyendo la prima, entonces quiere decir que en diciembre, si su liquidación es mensual, yo le voy a descontar una cuota con la liquidación de nómina y otra cuota también con la prima de diciembre, ¿sí? Entonces les cuento 2 cuotas en diciembre finalmente, una con la nómina normal y otra con la prima. ¿Listo? Listo, entonces ahora ya revisamos los parámetros, vamos con el paso 2. Preliquidemos la prima. Listo, entonces el proceso de liquidación como tal, la ejecución es muy sencilla. Ustedes ven que acá en la pantalla el programa de primas les va a pedir el comprobante, les va a pedir la fecha límite, la fecha contable del proceso y los filtros que están debajo ya son filtros opcionales, ¿sí? Entonces, obligatorio para poder liquidar deben ingresar un comprobante, la fecha límite, que puede ser el 30 de junio o el 31 de diciembre. Vamos a hacer la prueba con el 31 de diciembre. La fecha contable, ¿sí? La fecha contable, que debe ser la fecha en la que ejecutaron el proceso, ¿sí? La vinculación, que si ustedes quieren generar la prima para una vinculación o una ubicación específica o una empresa para aquellas empresas que manejan compañías o por un centro de costo específico o para un trabajador específico, ¿sí? Estos filtros son opcionales. La periodicidad, entonces, también es opcional, viene precargada la opción todas, pero si ustedes tienen nóminas que pagan mensuales o quincenales y quincenales, entonces pueden generar primero la prima de los quincenales y luego la de los mensuales también. La parte definitiva, que acuérdense, si la dejamos como no, es porque estamos preliquidando, vamos a revisar, todavía no vamos a contabilizar nada. Y si le damos sí, entonces sí vamos a cerrar el proceso, bien sea contabilizando de una vez o generando las novedades de prima para pagar con la nómina. Eso lo especificamos acá en esta opción que dice pago inmediato o pago nómina. Entonces, si es pago inmediato, quiere decir que vamos a generar los comprobantes contables para causar la cuenta por pagar de la prima. ¿Listo? Y si es pago con la nómina, lo que vamos a hacer es generar novedades para aplicar cuando vayamos a liquidar la nómina del mes. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a darle solamente los filtros obligatorios, que es el comprobante, la fecha límite y la fecha contable. Y le damos a dar definitiva no, porque todavía no vamos a contabilizar ni a grabar ningún tipo de novedad. Y vamos a darle clic en el botón liquidar. Él ahí va a ir cargando el proceso. Y listo. Nos carga la pantalla donde tenemos la liquidación de la prima para cada uno de los empleados que tenemos activos en este momento. Entonces, la revisión es muy sencilla. Tenemos una columna, 2 columnas donde vamos a tener los datos del trabajador, ¿sí? Su cédula y su nombre.
Otras dos columnas que me van a mostrar el código del centro y su nombre. Una columna que me va a mostrar la fecha de ingreso del empleado, otra que me va a mostrar los días de prima que le estoy pagando, ¿sí? Que le voy a pagar. Otra columna que me va a mostrar si el empleado tuvo acá licencias, suspensiones, licencias no remuneradas, sanciones, algo que me esté afectando los días de liquidación de prima. Otra columna que me va a decir cuál es la base fija calculada. Otra que me va a mostrar cuál va a ser la base variable calculada. El valor de la prima que le debo pagar de acuerdo a la sumatoria de estas dos bases. Si ya le pagué prima de ese periodo, para este caso sería para el semestre del 1 de julio al 31 de diciembre, y si le aplica retención o no. ¿Listo? Entonces, fíjense, el primer caso es el más sencillo, digamos, solamente tenemos nuestro salario, no nos pagan ni horas extras, ni comisiones, ni nada adicional que me pueda hacer variable el salario, que es el caso, por ejemplo, de esta primera cédula. Que fíjense, solo tiene valor en la base fija y la base variable está en 0. Entonces, si hacemos clic en el valor que nos está mostrando como base fija, vamos a ver de dónde sale ese cálculo. Entonces, acá el sistema nos va a decir, miren, el cálculo de la base fija lo estoy haciendo así. Estoy tomando el concepto 1, que es el de salario, y fíjense que tuvo un valor del 16 de agosto al 31 de diciembre con un valor de 3.300.000 pesos, ¿sí? Que ese lapso de tiempo equivale a 135 días. Y del 1 de julio al 15 de agosto tenía un salario de 2.970.000 pesos. O sea, por un lapso de 45 días me aplicó un salario de 2.970.000 pesos. ¿Listo? Entonces, el cálculo que va a hacer el sistema es muy sencillo. Simplemente lo que va a hacer es calcular el total, el valor total que me pagaron por salario con cada uno de esos valores. Entonces, el cálculo es súper sencillo. Sí, 2.970.000 es mi valor salarial mensual, o sea, por 30 días. Entonces, ¿cuánto me pagaron con ese valor? Durante 45 días. Una regla de 3 súper sencilla, ¿no? Listo. Ahí está. Por los 45 días te pagaron 4.455.000 pesos, que es lo mismo que muestra acá el sistema. Y lo mismo hacemos con el otro valor del salario. Entonces, con un salario de 3.330.000 mensual, ¿cuánto me pagaron en total por los 135 días? Me pagaron 14.850.000, que es lo mismo que muestra acá el sistema. ¿Listo? Y lo que hace después el sistema es decir, bueno, listo, entonces, ¿cuánto fue en total? ¿Cuánto te pagué? Te pagué 19.305.000. ¿Cuál es tu valor mensual? Sí, te pagué eso en los 180 días. Entonces, ¿cuál es tu valor mensual? Tu valor mensual es de 3.217.500, que es lo que él está calculando como base fija. ¿Listo? Listo. Entonces ya vimos, por ejemplo, un caso donde no tenemos nada para salario variable, pero sí tuvimos aumento. Entonces, ¿cómo hace el sistema para calcular la base fija para el cálculo de la prima? Ahora tenemos el otro caso. El otro caso es, sí tengo conceptos que me hagan tener una base variable. Entonces, este es el caso de nuestra amiga Gómez Rosita, que tiene una base fija de 2.849.250 y una base variable diferente de 0, que es 1.158.000. Entonces, lo mismo, podemos hacer clic en cualquiera de los dos valores que nos va a abrir la pantalla de la auditoría. Entonces, ¿qué nos muestra acá? Rosita también tuvo un aumento, fíjense, en la parte de la base fija dice de julio, del 1 de julio al 15 de agosto tenía un salario de 2.697.000 y a partir del 16 de agosto le hicimos un aumento salarial
a 2.900.000. Entonces hace el mismo cálculo que ya explicamos anteriormente para la otra cédula y vemos que para la base variable, Rosita tiene un montón de novedades de horas extras, recargos, etcétera. Entonces, acá les van a aparecer en la base variable todos aquellos conceptos que ustedes hayan configurado dentro de la sección de conceptos dinero y que sean variables, o sea, con factor 6. ¿Sí? Va a coger todo lo que tenga el empleado por esos conceptos en los últimos 6 meses. Entonces acá dice, listo, solamente tiene, por ejemplo, acá en agosto, esas novedades. Entonces dice, le pagaron una disponibilidad nocturna, una hora extra, diurna festiva, una ta. Y él lo que va a hacer es tomar todos los valores, sumarlos y promediarlos. Entonces fíjense, acá él va haciendo el acumulado. Acá muestra el valor de cada una de las novedades. ¿Sí? Esta novedad de concepto 23 hora extra diurna festiva fue por 12.000 pesos. Y en esta columna va a mostrar el acumulado de la sumatoria, o sea, los 444.000 más los 12.000 son estos 456.000. Esto más esto son estos 478.000. ¿Sí? En total, durante los últimos 6 meses, a Rosita le pagamos 948.091 pesos de conceptos variables, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a tomar ese valor total, lo va a dividir entre 180 días y lo va a multiplicar por 30 para obtener el promedio mensual de esos conceptos, ¿sí? Entonces, quiere decir que mensualmente en promedio le pagamos 158.015 pesos. ¿Listo? Entonces, la base total que voy a tomar para calcularle la prima a Rosita va a ser los 2.849.250 más los 158.015 pesos. ¿Sí? Esa va a ser mi base total, eso lo voy a dividir entre 2 y ese va a ser mi valor de prima a pagar. ¿Listo? Listo. Otro caso que vamos a revisar es el caso de los ingresos que tengamos durante el semestre que estamos liquidando. Entonces, por ejemplo, para este caso vamos a revisar un empleado que se llama Gloria Estefan, que tiene fecha de ingreso el 4 de noviembre de 2020. Si le liquidamos la prima al 31 de diciembre, vamos a ver que entonces Gloria Estefan gana 2 millones de pesos, ¿sí? Pero obviamente no le podemos liquidar la prima como si hubiera trabajado todo el semestre, porque obviamente no trabajó los 180 días, sino trabajó 57. Acá el sistema nos está diciendo, tiene 57 días de prima. Entonces, si miramos la auditoría, él te dice, sí, tiene un salario de 2 millones de pesos, pero solamente ha trabajado 57 días. Entonces es sencillo porque lo que va a hacer es esta regla de 3. Si hubiera trabajado todo el año, entonces yo le voy a pagar un total de prima de 2 millones de pesos, una en junio y otra en diciembre, ¿cierto? Como no lo hizo, sino trabajó solo 57, entonces vamos a hacer la regla de 3. 2 millones por 57 dividido 360 y eso nos da un valor de prima de 316.666, que es lo que calcula el sistema. ¿Listo? Entonces ahí dése cuenta que todo es proporcional al tiempo trabajado. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué caso nos falta revisar? Nos falta revisar casos donde tengamos licencias o suspensiones. Entonces, fíjense acá nuestro amigo Miguel Cervantes no tiene los 180 días completos de prima. ¿Por qué? Porque le aparecen 2 días de licencia. ¿Sí? Hacer lo mismo. Vamos a hacer clic en cualquiera de las dos opciones de base fija o base variable y vamos a revisar qué pasó. Entonces, acá tenemos que nuestro amigo Miguel también tuvo un aumento salarial en agosto, que tiene varios conceptos de variables, como las horas extras, recargos, etc. Y acá vemos que le está restando 2 días de
de licencias. Entonces, ¿cómo podemos verificar? Podemos ir e ingresar al RESNOM y verificar esos 2 días de ausentismo que tenemos. Listo, acá vemos, generamos solo el RESNOM de ese empleado, vamos a darle por concepto y vamos a ver que acá el empleado tiene una sanción disciplinaria por 2 días en el mes de noviembre. Entonces es correcto lo que nos está mostrando el programa Primas. Si revisamos la opción de parámetros, la sección de conceptos tiempo, vemos que ahí está el concepto de sanción disciplinaria para afectarnos el total del tiempo que vamos a pagar por prima. Entonces es correcto que a este empleado le paguemos no los 180 días completos, sino 178 porque tuvo 2 días de sanción disciplinaria. Listo, chicos, entonces con esto terminamos nuestro paso 2. Vamos con nuestro paso 3. Bueno, entonces, para la revisión de las retenciones, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Que hay empleados que se manejan con retención en la fuente método 1 y hay empleados que se manejan con retención en la fuente método 2. Los empleados que tienen retención en la fuente método 1, la normatividad vigente dice que al momento del pago de la prima se les tiene que liquidar y descontar la retención por prima, pero no la vamos a liquidar, no se puede liquidar con el concepto de retención método 1, tiene que quedar liquidada con el concepto de retención de primas o indemnizaciones que manejamos en el PELIQUI, ¿sí? Recuerden que nosotros en el PELIQUI tenemos 3 conceptos de retención. Retención en la fuente método 1, retención en la fuente método 2 y retención sobre primas o indemnización. Entonces, ojo, mucho cuidado con esto, mucho cuidado. La normatividad dice claramente que si son trabajadores del sector privado que se encuentren sometidos a retención en la fuente por el procedimiento 1, el pago de su prima legal de servicios no se suma con los demás pagos laborales del mes, sino que se depura aparte. Esto, en palabras cristianas, lo que significa es, yo te pago la prima, y si tú tienes retención método 1, en ese momento en el que te la estoy liquidando, te voy a descontar la retención, ¿ok? Para los que son método 2 es diferente, ¿sí? El programa Primas les va a mostrar igual la retención, tanto para si son método 1, si son método 2, pero al realizar la liquidación, si le dan clic acá en continuar liquidación, se van a dar cuenta que únicamente a los que tienen retención en la fuente método 1, como mi amigo Héctor Rosso, les va a aparecer el valor de la retención. Si son retención método 2, no les va a aparecer, ¿sí? ¿Por qué no les va a aparecer? Porque la liquidación de la retención de los que son método 2 se va a hacer cuando ustedes paguen la nómina. Entonces quiere decir que, bueno, ustedes digamos, al 15 de diciembre pagan su prima. Perfecta, hermosa, divina, ahí está pagada, todos los empleados tienen su plata. Pero si yo soy método 2, a mí me pagaron mi prima y no me hicieron ninguna retención, ¿sí? Cuando me liquiden la nómina de diciembre, me van a retener más plata, ¿sí? Porque me van a sumar obviamente todo lo que me pagan normalmente, mi salario, si tengo horas extras, etcétera, y me van a tener en cuenta el pago de la prima, ¿sí? Va a entrar dentro de los valores que van a ser parte del cálculo de la retención método 2. Ojo con eso, son 2 cosas muy diferentes, ¿listo? Si es método 1 se hace de una forma, si es método 2 se hace de otra forma.
Entonces, miremoslo detalladamente. En el maestro tenemos al empleado Héctor Rosso. Este empleado en pagos fijos tiene el concepto de retención en la fuente método 1, ¿sí? Listo, hasta ahí todo normal. En la fórmula del concepto de retención método 1, ustedes ya saben, tienen que tener configurado todos los conceptos que van a tener en cuenta para el cálculo de la retención, sobre los cuales van a hacer retención, ¿sí? Listo. Y en la prima, cuando lo liquidemos, el programa nos va a mostrar el valor de la prima que le vamos a pagar, que será en este caso hipotético de 10 millones de pesos, un poco más de 10 millones de pesos, y le vamos a retener 619,000. Si le damos continuar la liquidación, entonces nos va a decir, ok, mira, te voy a pagar 10 millones y te voy a retener 619,000, tu pago neto de la prima va a ser 9,448,000, ¿sí? Entonces acá yo ya la puedo liquidar, bien sea como inmediata o como novedad. Entonces, si yo lo hago como novedad, él me va a ingresar la novedad por el concepto 10, prima de servicios, y la novedad también de deducción, crédito, de la retención de primas. Y fíjense que acá no estamos haciendo la liquidación con el concepto de retención en la fuente método 1, perdón. Debe ser con el concepto de retención de primas. ¿Listo? Si le damos vertical y le damos acá, también vamos a poder ver la depuración. La depuración. Entonces, si le damos clic acá en el concepto de retención de primas, vamos a poder ver la depuración. Entonces, la normatividad dice, listo, coja la base y sáquele el 25%, o sea, la cuarta parte, dividimos entre 4. La cuarta parte son los 2,516,760. Entonces, miramos la base sobre la cual podemos retener, que es la base total menos el 25%, que en este caso da 7,550,312, ¿sí? Ese valor lo dividimos entre el valor de la VT para saber en qué rango va a estar, en qué rango de las tarifas de la retención. Acá nos da 212 VTs, ¿sí? Y hacemos la fórmula según nos indica la normatividad, ¿sí? Entonces acá nos da el valor de la retención en VTs, eso lo multiplicamos por el valor de la VT, eso nos da el valor de la retención, el cual tenemos que redondear por normatividad también, y de ahí nos salen los 619,000 pesos. ¿Listo? Listo, entonces ya vimos un ejemplo de una persona con retención método 1. Ahora vamos a ver una persona con retención método 2. ¿Cómo sería el proceso? Acá tenemos a nuestra amiga Gabriela Álvarez. Entonces, vamos a ver el proceso solamente para ella. Ella en el maestro tiene en pagos fijos el concepto de retención en la fuente método 2 con su porcentaje calculado. ¿Sí? Entonces, la normatividad dice entonces, la normatividad dice que cuando se usa el concepto de retención método 2, ¿sí? La prima de servicios se incluye dentro del total de los pagos laborales, de manera que no se hace una liquidación independiente como en el procedimiento 1, ¿sí? Entonces, en el método 2, ya tenemos el porcentaje fijo de retención, que fue el que vimos en el maestro, y ese es el porcentaje que vamos a aplicar directamente en el monto del pago de lo que sea, en este caso de la prima. No vamos a entrar ni a revisar la tabla de retención que nos define el artículo 383 del Estatuto Tributario.
¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Acá les dice, listo, esta es la base fija de Gabriela, este es el valor de la prima, hay que descontarle retención, que es de 226.000. Si ustedes le dan continuar al proceso de liquidación, ¿sí? Se van a dar cuenta que ahí no le va a aplicar la retención. ¿Por qué? Porque la retención, la prima se va a tener en cuenta para el cálculo de la retención cuando liquidemos la nómina. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que tienen que tener en cuenta sobre el tema de la revisión de las retenciones, que en la liquidación de prima se aplica, se descuenta únicamente la retención método 1, ¿sí? Y la retención método 2 se va a aplicar cuando liquidemos la nómina. Ahora, sigamos con el cuarto paso. Liquidemos la prima en definitivo. Listo. Entonces, como ya hablamos al principio, acá tenemos dos formas de cerrar la liquidación de la prima en definitiva. Hay que tener un tema muy claro y es acá hacemos la causación de una cuenta por pagar. No estamos efectuando el pago. Acá lo que estamos diciendo es, listo, en tal fecha causé una cuenta por pagar que le debo a mis empleados, a cada uno de mis empleados, este valor. Eso no quiere decir que ya se los haya pagado, no. Esto quiere decir que les debo, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de 2020, que tuvimos la pandemia por el coronavirus, en el cual el gobierno estableció un beneficio para el pago de prima, que dijo, listo, ustedes en junio pueden pagar la prima en 3 cuotas, digamos, ¿sí? ¿Eso qué implica en este proceso? Implica que ustedes tienen que hacer el proceso de prima normal, ¿sí? Por este programa primas normal y dejar causado el valor total que le deben a cada empleado por prima. Ya que ustedes después paguen en 3 cuotas es otra cosa, después van a ir al programa pagos, por ejemplo, y en junio van a pagar una tercera parte de la cuenta que les quedó causada, de la cuenta por pagar que quedó causada. En julio van a pagar otra tercera parte y en agosto van a causar otra tercera parte. O sea, van a ir cancelando la cuenta por pagar que causaron por este programa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá de una liquidación inmediata. Entonces vamos a liquidar la prima a nuestra amiga Gabriela, que ya vimos ahorita. ¿Sí? La fecha contable es muy importante y se supone que las fechas contables tienen que ser menores e iguales a la fecha límite que tenemos para el pago de prima. ¿Sí? Entonces, digamos, en diciembre, acá vamos a pagar la prima el 11 de diciembre. Entonces, yo la voy a dejar causada con fecha contable el día que realice el proceso. Asumamos que hoy es 10 de diciembre. Entonces, voy a dejar fecha contable 10 de diciembre, que es menor a la fecha límite que tengo, ¿sí? Que es el 20 de diciembre o diciembre. O sea, no puedo causar la prima con fecha de enero, porque ahí el sistema va a asumir que le estoy pagando la prima del primer semestre del siguiente año, ¿sí me entienden? Entonces acá es muy importante que la fecha contable sea menor o igual a la fecha límite que tengo para ejecutar el proceso. ¿Listo? Y acá le vamos a decir que la vamos a pagar de forma inmediata. Es decir, que acá de una vez nos va a causar el comprobante contable de la cuenta por pagar de la prima. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Vamos a liquidar y nos dice, generamos el NOM 11.593. ¿Listo? Entonces vamos a revisar por el audita C. Entonces consultamos el comprobante que acabamos de generar y vemos, fíjense acá, que estamos cancelando la cuenta donde estamos llevando la provisión de lo que tenemos que pagarle a ese empleado y lo llevamos a una cuenta por pagar, a la cuenta por pagar de salarios, ¿sí? Entonces acá estamos diciendo, hey, le debo al empleado tanta plata. Acá no estoy ejecutando el pago ni estoy causando la contabilización del pago. Fíjense que ustedes lo dejan causado y si después el gobierno dice que lo pueden pagar a 3 cuotas, a 4 cuotas, a 5 cuotas, pues ya ustedes en el pago van a organizar los valores a pagar, ¿sí?
Otra cosa que podemos revisar por el ISAUX o el ISAUX-N, dependiendo de si tienen el módulo de NIF, es las cuentas. Entonces, fíjense que vamos a sacar de la 25 a la 26. Vamos a poner acá hasta el 31. Y de Gabriela. Entonces, fíjense acá que en nuestra cuenta por pagar, bueno, está todas las liquidaciones de nómina que están canceladas y me queda el comprobante que acabamos de hacer de la prima. El saldo por pagar a ese empleado a hoy es de su valor de la prima. Y en la cuenta de la provisión de primas de servicios, fíjense que teníamos un acumulado de provisión de 2.697.000, esto al 30 de noviembre, ¿sí? El 10 de diciembre voy a cancelar un valor total de prima de 3.281.250. Me queda un saldo volteado de 583.333. Lo que se debe garantizar es que ustedes, cuando hagan la provisión de la prima de servicios de diciembre, esta cuenta les quede en cero. Es decir, que este valor de 583.333 se va a cancelar cuando ustedes hagan la provisión de diciembre. ¿Listo? Acá como todavía estamos pagando la prima antes de finalizar el mes, entonces nos genera esa diferencia que es normal. Se tiene que cancelar al 31 de diciembre o al 30 de junio. ¿Listo? Listo, entonces ahora para nuestro ejemplo de liquidación definitiva como novedad, entonces vamos a hacer la prueba con nuestra amiga Alicia Costa, que en su preliquidación tiene retención método 2, ¿sí? Fíjense, tiene retención método 2 al momento de que la liquidamos, no nos va a hacer nada de retención. Entonces, vamos a liquidarla como definitiva. Vamos a darle definitiva así, como nómina, o sea, como novedad. Y le vamos a dar liquidar. Él ahí nos dice novedades generadas. Si revisamos el maestro Alicia Costa, nos damos cuenta que su fecha de último pago es el 30 de noviembre y que la periodicidad de su pago es quincenal, ¿sí? Y que tiene retención método 2, aplicar siempre. Eso quiere decir que le vamos a hacer retención tanto en la primera quincena como en la segunda, ¿sí? Y vamos a ver si le hacemos la liquidación de la primera quincena de diciembre, que nos tome correctamente la novedad de la prima y que la prima sea tenida en cuenta en el cálculo de la retención. ¿Listo? Entonces digitamos los datos en el liqui y vemos que acá está nuestra novedad de prima de servicios. ¿Vieron? La estamos pagando con la nómina de la primera quincena. Y la retención en la fuente es mayor al valor que tenemos mensual. Entonces, acá está la prima, ¿sí? Que dice viene de una novedad que insertamos previamente. Y en la retención en la fuente se hace la misma depuración para el cálculo de la retención, pero fíjense que acá me está tomando el concepto de la prima, el concepto 10. Entonces él te dice, bueno, listo, mira, todos tus devengos son el concepto 10, el concepto 1, vamos a hacerle la depuración de la salud y la pensión, que acá está, y sigue. Pero fíjense que acá ya no solamente cogí el sueldo, sino también la prima, y se hace el cálculo de la retención según la normatividad para el método 2, sin problema. ¿Listo? Entonces ahí vemos que se aplica tanto la prima como la retención. En la fuente, que esta sí se paga con el concepto de retención en la fuente método 2, no como la del método 1 que se calcula con concepto de retención por primas. ¿Listo? Listo, entonces con esto vamos a cerrar nuestra nómina de la primera quincena de diciembre para este empleado y con esto cerraríamos ya la explicación de cómo podemos liquidar la prima, la cuenta por pagar por prima. ¿Listo? Ya vimos cómo hacerlo por novedad y ya vimos cómo hacerlo de manera definitiva. ¿Sí? Ahora sigamos con el último paso. Listo, chicos, nuestro último paso es la reliquidación de la prima. Listo, entonces, ¿qué es la reliquidación de primas? Como dijimos al principio, debemos reliquidar las primas
si en nuestra empresa hay salarios variables, es decir, si nosotros pagamos horas extras, si pagamos bonificaciones, si hay gente también con auxilio de transporte y la política de nuestra compañía es pagar, tomar el auxilio de transporte como realmente lo pagué. ¿Sí? Porque lo que les decíamos anteriormente era, hay empresas que dicen, no, así el empleado se me haya incapacitado, no importa, yo le voy a pagar y le voy a tomar el auxilio de transporte completo como base. Y hay otras que dicen, no, pues si se incapacitó, pues yo le voy a coger lo realmente pagado. Entonces, para esos casos, siempre debemos entonces reliquidar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico. En el maestro tenemos esta empleada, Salomé. Salomé Fajardo, ¿sí? Tiene un sueldo de 4.300.000, tiene una periodicidad de pago mensual y tiene una fecha de último pago del 30 de noviembre. Entonces, digamos que hoy estamos al 15 de diciembre o antes, o hoy vamos a pagar ya la prima, ¿sí? Nuestra prima, al 31 de diciembre del 2020. Entonces, digamos que estuviéramos al 15 de diciembre, vamos a liquidarla con fecha límite al 31 de diciembre y vamos a liquidar a Salomé Fajardo. Entonces él te dice, mira, tiene una base fija de 4 millones, ¿sí? 0,85 probablemente porque tuvo un aumento, efectivamente tuvo un aumento a partir del 31 de agosto y tiene una base variable de 7.565.000, lo que le da un valor de prima a pagar de 5.825.000. Entonces, fíjense, obviamente, la periodicidad de pago de este empleado es mensual, ¿sí? Yo no tengo todas las novedades de la persona ingresada porque obviamente me faltan 15 días para terminar el mes de diciembre, pero yo hoy ya tengo que liquidarle su prima. Entonces, vamos a hacerle la liquidación de prima. Vamos a darle que va a ser inmediata, definitiva sí y liquidar. El sistema nos genera el comprobante, perfecto. Hasta ahí el proceso de pago de prima legal normal, ¿sí? Ahora resulta que ya estamos, digamos, al 30 de diciembre. Al 30 de diciembre ya nos llegaron todas las novedades, ¿cierto? Y para Salomé Fajardo, para el mes de diciembre, nos dijeron, mira, ella tiene una bonificación de 5 millones de pesos para el mes de diciembre. Se la vamos a dar porque fue muy buena, su rendimiento fue espectacular. Entonces le vamos a dar una bonificación a mera liberalidad de 5 millones de pesos. Entonces ustedes se van a encargar de ingresar todas las novedades que tengan como lo hacen normalmente, las comisiones, horas extras, bonificaciones, etcétera, ¿cierto? Vamos a darle a actualizar y listo. Pero como ustedes ingresaron novedades durante la última quincena de diciembre, ¿sí? Eso quiere decir que si hay novedades de ese tipo, les va a afectar el valor a pagar de la prima. Quiere decir que le tuvieron que pagar o le tienen que pagar más plata al empleado porque tiene estas novedades. Entonces, chicos, asumiendo que hoy estamos a 30 de diciembre del 2020, entonces vamos a volver a entrar al programa primas y vamos a reliquidar este empleado, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que acá nos cambió el valor de la prima, ¿cierto? Porque le ingresamos una bonificación de 5 millones de pesos para aplicar con la nómina de diciembre, que aún no la hemos aplicado, pero si ya está en novedad, pendiente de aplicar, para el mes de diciembre, él la va a tomar, ¿sí? El programa la va a tomar. Entonces, fíjense que acá les dicen, ah, mira, tu valor de prima cambió, ya le pagaste este valor, le tienes que pagar la diferencia. Y lo mismo les va a hacer para la retención. En este caso, este empleado, Salomé, tiene retención método 1. Entonces, él les dice, ah, bueno, yo en total te tenía que hacer 247.000 pesos de retención. Es decir, que me faltó hacerte más porque te estoy pagando ahorita un poco más de prima, entonces te aplica un poco más también de retención. Entonces, si vemos el vertical de la retención de primas, vamos a ver que él les hace el valor total de la prima a pagar. Fíjense que este es el valor recalculado, ¿sí? Le hace, bueno, todo el procedimiento, toda la depuración para el método 1, le da el 25% de la cuarta parte, cada conversión a las VTs. Y luego les dice,
este es tu valor a pagar, 246.000 pesos, ¿sí? Pero yo ya te desconté 187.000, o sea que te tengo que descontar la diferencia de estos 246 y estos 187.000, que son los 60.000. ¿Listo? Listo. Entonces acá ya vimos cómo nos está reliqueando el sistema la prima cuando le ingresamos una novedad a un empleado que aún no le hemos pagado, ¿sí? Entonces fíjense que acá en la base variable, ustedes ven la novedad que le acabamos de meter de novedad de bonificación a mera liberalidad por los 5 millones de pesos que se va a aplicar en el mes de diciembre. No tiene comprobante, fíjense que estas sí tienen comprobante, esta no, pues porque obviamente no se la hemos pagado, pero el programa Primas ve que es una novedad que ya ingresaron y así esté pendiente de pago, él la va a tomar porque asumimos que la vamos a pagar, ¿no? Entonces, listo, vamos a generar esta reliquidación como una novedad para pagar con la prima de, con el pago de la nómina de diciembre. Entonces vamos a decirle nómina y definitiva sí, ¿sí? Y le damos y nos genera, definitiva y nos genera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes vuelven y le dan liquidar? Vuelvo y le doy liquidar como nómina. Él te dice, ya existen novedades generadas para el concepto de primas, se procederán a reemplazar las novedades existentes. Entonces era lo que les decíamos anteriormente. El sistema les va a controlar eso, ¿sí? Entonces puede que ustedes ya hayan metido una novedad, ¿sí? La prima como no, para pagar como novedad con la nómina, pero recordaron que estaban pendientes de que les mandaran unas novedades para ingresar. Entonces, listo, van, llaman, dicen, no, mira, no me has enviado, se las envían, ustedes las ingresan, vuelven y reliquidan y él les dice, no hay problema, te borro lo que tenías antes y te inserto una novedad con los nuevos valores. Eso es lo que les está diciendo básicamente este mensaje, ¿listo? Y dice novedades generadas. Ahora digamos que ya terminamos de meter todas las novedades de reliquidación de prima y todas las novedades adicionales que tengamos. Entonces vamos a hacer la liquidación de nuestra nómina, en este caso es mensual, para Salomé Fajardo, de diciembre, ¿cierto? Entonces diciembre, la vamos a contabilizar con la fecha que la estamos generando, mensual, Fajardo, Salomé. Listo, y le damos a liquidar. Y como ven, acá nos aparece nuestro salario normal, la prima de servicios de lo que acabamos de reliquidar, el excedente que le tenemos que pagar al empleado, 416.000, la bonificación que le metimos por novedad que no hizo que el valor total a pagar de prima de servicios no se nos modificara por estos 416.000, la retención en la fuente método 1 normal que se hace sobre los pagos diferentes a la prima. Y acá vemos nuestro concepto de retención de primas que va por los 60.000 pesos que le tenemos que descontar de más por este pago que le estamos haciendo de reliquidación de primas, ¿cierto? Entonces, si vemos el vertical, vemos los devengos y los deducidos, acá con más detalle. Entonces, la prima de servicios, la bonificación, retención método de la fuente 1, que si se fijan, no les tiene que mostrar para nada el concepto 10, que es el de la prima de servicios dentro de la depuración que se hace, porque el concepto 10 va incluido sobre este concepto 120 de retención de primas, que son los 60.000 pesitos, que vimos cuando hicimos la reliquidación. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá es súper sencillo el proceso. Ustedes reliquidan, validan, verifican sus valores y los ingresan como, bien sea como novedad, en este caso hicimos el ejemplo puntualmente de ingresarlo como novedad, la reliquidación de la prima y su retención se aplica, como novedad para pagar y descontar la retención, con la nómina en este caso de diciembre, pero puede ser igual, el proceso es igual para junio, ¿listo? Entonces acá sencillamente cerramos la nómina y le cancelamos todos estos conceptos al empleado. Listo, chicos, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber participado en nuestra capacitación. Que tengan un excelente día. Y recuerda, InformaWeb es la opción inteligente.